De huérfano en una zona de guerra a cirujano que salva vidas. La historia de quien convirtió el dolor en esperanza. Hace 30 años mis manos estaban cubiertas de polvo, sangre y cenizas. No sostenían libros, no sostenían juguetes. Ni siquiera tenía la seguridad de llegar vivos al día siguiente. Esas manos removían escombros, buscaban un pedazo de pan, mientras el sonido de las bombas hacían temblar el suelo bajo mis pies. Hoy, esas mismas manos sostienen un bisturí. Con ellas realizo cirugías que salvan vidas. El estruendo de la guerra fue reemplazado por el silencio del quirófano. Muchas pensaban que la guerra había destruido mi futuro. Lo que nadie imaginó es que precisamente allí comenzó la historia que cambiaría miles de vidas. Bienvenidos a Puerta Entreabierta, el lugar donde descubrimos historias reales que nos recuerdan que siempre existe una puerta abierta hacia un nuevo comienzo. Si esta historia toca tu corazón, regálanos un me gusta y suscríbete y comparte este video. Quizás hoy alguien necesite escuchar que todavía existe esperanza. Una infancia donde el miedo era el desayuno. Hay niños que recuerdan el olor de la comida preparada por sus madres. Otros recuerdan las canciones que escuchaban antes de dormir. Yo recuerdo el olor de la pólvora. Recuerdo edificios cayendo. Recuerdo correr sin saber hacia dónde. Recuerdo esconderme mientras el cielo parecía romperse sobre nuestras cabezas. Perdí a mis padres cuando era apenas un niño. La guerra no pregunta edades. No distingue entre inocente y culpable. Simplemente destruye. De un momento a otro me convertí en huérfano, sin hogar, sin familia, sin nadie que me dijera todo estaría bien. Aprender a sobrevivir. Cada amanecer era una nueva batalla. No contra un enemigo, sino contra el hambre, contra el frío, contra la soledad. Aprendí a buscar comida entre edificios destruidos. Dormía donde encontraba un rincón relativamente seguro. La guerra me enseñó demasiado pronto que vivir era un privilegio. Mientras otros niños aprendían matemáticas, yo aprendía a reconocer el sonido de un misil. Mientras ellos soñaban con juguetes, yo soñaba con vivir un día más. El hombre que cambió mi destino. Un día apareció alguien que no llevaba uniforme militar, no llevaba armas, llevaba vendas, era un médico voluntario. Lo observé durante horas. Mientras todos corrían para escapar, él corría para salvar vidas. Vi cómo limpiaba heridas, cómo calmaba a los niños, cómo abrazaba a quienes lo habían perdido todo. Ese día entendí que existían otras clases de héroes. No los que destruyen, sino los que reconstruyen. Y en silencio me hice una promesa. Si logro sobrevivir algún día, yo haré lo mismo. El camino más difícil. Salir de la guerra no significó que la lucha hubiera terminado. Llegué a un campamento de refugiados. No sabía leer correctamente, no tenía dinero, no hablaba el idioma del país que me recibió. Muchos pensaban que jamás lograría estudiar, pero cada obstáculo era un pequeño comparado con las bombas que había sobrevivido. Estudiaba de madrugada y trabajaba durante el día. Dormía muy poco, pero nunca olvidé aquella promesa hecha entre las ruinas. El día que sostuve un bisturí. Después de muchos años llegó el momento que parecía imposible. Entré por primera vez a un quirófano. Todo estaba limpio, todo estaba en silencio. No había explosiones, no había humo, solo concentración, solo esperanza. Cuando sostuve el bisturí comprendí algo que jamás olvidaré. Las manos que un día buscaron sobrevivir, ahora podían salvar vidas y lloré. No de tristeza, sino porque había demostrado que el pasado no decide quién eres para siempre. Cada paciente tiene un rostro conocido. Hoy, cuando un niño entra asustado al hospital, veo al niño que fui. Cuando una madre llora por su hijo, recuerdo la mía. Cuando alguien llega creyendo que no tiene esperanza, recuerdo todas las veces que yo también la perdí. Por eso nunca opero únicamente un cuerpo. También intento sanar un corazón, porque sé lo que significa sentirse completamente solo. La guerra dejó cicatrices en mi piel, pero jamás permitió
que destruyera mi alma. Las cicatrices no siempre son señales de derrota, a veces son mapas. Nos muestran el camino que recorrimos para convertirnos en quien somos. Nadie puede cambiar el pasado, pero todos podemos decidir qué hacer con él. Algunas personas convierten su dolor en odio, otras lo convierten en esperanza. Quizás hoy tú también estés viviendo tu propia guerra. Tal vez no hayas bombas, pero sí pérdidas, miedo, enfermedad, soledad. Recuerda esto: lo que hoy parece el final de tu historia podría ser apenas el comienzo del capítulo más extraordinario de tu vida. Nunca subestimes el poder de un corazón que se niega a rendirse, porque incluso entre las ruinas puede nacer el médico que salvará miles de vidas. Gracias por acompañarnos una vez más en Puerta Entreabierta. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el dolor no tiene la última palabra. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo historias que inspiran, transforman y nos recuerdan que siempre existe una puerta abierta hacia la esperanza. Nos vemos en el próximo video.